Muy bien, nos metemos entonces en uno de los temas que ya viene de la semana pasada. A ver, desde la semana pasada, por cuestiones de acontecimientos nuevos, pero que tiene un arrastre de lo que fueron las elecciones en mayo del año pasado. Estamos hablando de Venezuela, Diego. Claro, y ustedes saben que a esta altura lo que parece que va a terminar de inclinar la balanza, si es que hay un movimiento de la balanza, son las Fuerzas Armadas. Yo les contaba la semana pasada que hace algunos años la oposición lo decía en voz baja. Y ahora lo dice a los cuatro vientos, la necesidad de que las Fuerzas Armadas, ahí ven ustedes al jefe del ejército, por ejemplo, la semana pasada, cuando salió casi en lo inmediato, después del pronunciamiento de Guaidó como presidente provisorio, a decir nosotros respaldamos a Nicolás Maduro. Bueno, ahora las Fuerzas Armadas más que nunca están en el centro de la escena. Van a hacer, por ejemplo, los opositores una marcha el miércoles, específicamente para pedirle a las Fuerzas Armadas que se pongan, consideran ellos, del lado del pueblo. Y a esta altura, lo que más apoyo ha generado en cuanto a la oposición es el apoyo exterior. Pero yo les decía la semana pasada, Nacho, con el apoyo exterior, con un comunicado de la Casa Blanca no alcanza, con un comunicado de Mauricio Macri tampoco alcanza, porque poder real no tiene Juan Guaidó, que es el presidente interino para la oposición. Por eso es que están apuntando ahora a las Fuerzas Armadas. Para que tengas una idea, la Unión Europea el fin de semana se sumó a Estados Unidos, al llamado Grupo Lima, que es este grupo de países latinoamericanos que integra a la Argentina, Brasil, que reconocen a Guaidó como el presidente. La Unión Europea dijo, a Maduro le damos 8 días para que llame unas elecciones generales. Lo dijo el sábado, o sea, a Maduro le quedan 6 días. Y fíjate qué fue lo que respondió Nicolás Maduro a ese reclamo de la Unión Europea. Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable, y debe retirar su ultimátum. A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Si ellos se quieren ir de Venezuela, que se vayan todos y se vayan ya. Venezuela seguirá su camino. Afortunadamente no dependemos de Europa. Y esas posiciones arrogantes, prepotentes, que nos ven por encima del hombro, porque nosotros somos los sudacas, nosotros somos menos que ellos. Esas élites europeas están carcomidas. Esas élites europeas no expresan al pueblo europeo. Tiró 3 nombres de programa para Liliana Parodi, que le gusta todo, que empiecen con I, impresentable y demás. Claro, ¿qué pasa? La Unión Europea se suma a Estados Unidos, después a este grupo de países latinoamericanos, Brasil, Perú, la Argentina, etcétera, que consideran que el presidente legítimo es el otro, es Juan Guaidó. En la práctica, el que tiene el poder hoy es Nicolás Maduro. O sea, el que entra al Palacio de Miraflores, el que tiene un presupuesto, el que tiene Fuerzas Armadas, el que tiene el poder real hoy al menos es Nicolás Maduro. Lo que pretende Guaidó es lograr no solo el apoyo de Europa, Estados Unidos, etcétera, sino también el de las Fuerzas Armadas, como les decía recién. Para eso lo que hizo fue presentar hoy una amnistía, un proyecto de ley de amnistía, pero que va a ser aprobado por el Parlamento, porque el Parlamento 2/3 lo maneja la oposición, es el mismo Parlamento que Nicolás Maduro no reconoce, pero dice: vuélquense hacia el lado del pueblo, dice Guaidó, que nosotros les vamos a presentar una amnistía. Apunta para ese lado, fíjate cómo lo dijo. Es una respuesta a el descontento en las Fuerzas Armadas, es una respuesta al descontento en el seno de la familia militar, es una respuesta a hablar de reconciliación y amnistía. No es una respuesta al hambre, no es una respuesta al problema que tienen hoy los venezolanos, no es una respuesta a la falta de insumos en JM de los Ríos, no es una respuesta a la falta de agua en La Guaira, no es una respuesta a la falta de gasolina en la frontera, en Táchira, en Zulia o en los estados llaneros. No tiene una respuesta a ningún tipo de problemática porque ellos crearon el problema. Nosotros sí estamos ofreciendo no solamente amnistía y garantías, hemos ofrecido también cómo va a ingresar la ayuda humanitaria y resolver el problema de la gente, porque ahí está el centro de nuestra política, es la gente en definitiva. Así que los ejercicios militares, bienvenidos sean. Ojalá también sirvan para mejorar el apresto operacional de nuestras Fuerzas Armadas, que están en el suelo. Muy bien, ahí veríamos entonces al autoproclamado, ¿no? Sí. Que es el titular de la Asamblea. Exactamente, que sería como el Congreso para nosotros. Muy bien. Tenemos a Marcelo Crobatto, abogado, el único argentino que estuvo preso político en Venezuela, ya con Maduro, ¿no? Sí, con Maduro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Amagamos, pero nos saludamos de nuevo. Muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros. Bancame que tengo una comunicación por Skype y seguimos hablando del tema, que hay un montón de cosas en donde digo, realmente
independientemente de lo que uno piense de Maduro, de lo que piense de Chávez, de lo que piense de Guaidó, de lo que piense de la democracia, que en este país, en donde si un policía pita más de 3 veces, es un represor, que la variable ejército sea el apoyo de un presidente que se llame democrático. ¿Sí? Que la variable ejército sea, en este caso, una variable democrática. Estamos comunicados vía Skype con Belén Vallenilla, ¿sí? Telefónica, perdón. Belén Vallenilla de Amnistía Venezuela. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Vano, Diego Morán, te saludamos. Fui parte de Amnistía Internacional Venezuela por 11 años, pero hoy en día soy embajadora del Parlamento NOE aquí en Venezuela. Belén, una pequeña aclaratoria. Perdón por la presentación entonces. Belén, hoy, ¿cómo ha amanecido Venezuela? Venezuela. Mira, permítame también hacerles una pequeña acotación y enviándole mis fuertes saludos a Marcelo Croato, colega y también quien trabajó en el Foro Penal Venezolano, al igual que yo. Quiero aclararles que no sigan diciendo que Guaidó se autoproclamó. Eso no es así. Legalmente nosotros, los ciudadanos venezolanos que acudimos el 23 de enero, lo juramentamos, que es diferente. Okay. Entonces vamos a empezar a cambiar los términos, por favor, desde Venezuela, ¿sí? ¿Cómo amaneció Venezuela? Venezuela amanece con muchísimas esperanzas, con muchísimas ganas de seguir en esta lucha por lograr la libertad y la democracia. Después, el miércoles de 12 a 2 no se está convocando una marcha, se está convocando a toda la sociedad civil, a todos los ciudadanos venezolanos que concurran a cada uno de los puntos que tengan cercanos a la ley de amnistía, a todos aquellos funcionarios que pertenecen a los organismos de seguridad del Estado, a que se plieguen a esta, ¿no? Eso básicamente. Venezuela amanece con muchas emociones, ahora ya llevamos 32 países que nos apoyan, las últimas adhesiones han sido de Israel y Dinamarca. Belén, entonces, ¿han tenido alguna respuesta con respecto a las Fuerzas Armadas en principio o cualquier estamento militar del Estado con respecto a esta propuesta de Juan Guaidó? Mira, hay que entender que todo aquel contingente militar de las 4 fuerzas que pertenecen a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela no se pueden hacer públicas, porque hay que entender también que dichas Fuerzas Armadas tenemos infiltrados más de 22.000 cubanos. También tenemos infiltrados dentro de estas fuerzas, como todos aquí en Venezuela lo sabemos. Entonces, hacer públicos que se plegó el comandante, el general, han habido pronunciamientos, ciertamente pero han habido pronunciamientos de militares que se encuentran en el exilio hasta ahorita. Lamentablemente tuvimos un pronunciamiento de un padre y un hijo, ambos pertenecientes a la Academia Militar de Venezuela, y los cuales estaban aquí en Caracas y fueron asesinados este fin de semana. Entonces, sí nos hace falta que todos aquellos, lo que nosotros conocemos como los comacates, que es el bajo mando, el bajo medio, lo que se llama la fuerza media, ¿no? Que son los sargentos, los capitanes, ellos son los que tienen realmente el mando de tropa. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que estos, los que tienen realmente el mando de la tropa, se plieguen a esta ley de amnistía para apoyar a la sociedad civil, que vuelvo y repito, lo que busca es una libertad en democracia. Belén, por último, el pueblo venezolano, digo, no sé si tirarte a vos la cuestión de representar a todo el pueblo, pero tal vez puedas con muchísimo más tacto que nosotros suponerlo, ¿estaría conforme con un llamado a elecciones? ¿O ya directamente preferiría que Juan Guaidó quede como presidente? Mira, primero, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela en este momento. Y en segundo lugar, él lo ha dejado bastante claro.
La sociedad civil, el ciudadano venezolano o el pueblo venezolano aceptaron unas elecciones siempre y cuando los poderes públicos del Estado sean blanqueados. Es decir, que queremos decir con esto que haya un cambio en todos los poderes, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que rige las elecciones en el país. Como bien sabemos, la directiva del Consejo Nacional Electoral pertenece a este narcoestado. Belén Vallenilla, muchísimas gracias por el contacto. Mucho gusto y buen día. Saludos a Marcelo. Aquí lo tenemos a Marcelo. Belén, un gusto irte. Espero que pronto nos veamos. En libertad, hermano. Seguimos en la lucha. Claro que sí. Ahí tenemos el contacto. Entonces, acá tenemos una cosa, un término, ¿no? Para poder dar mayor crédito, que es el que el pueblo venezolano proclama a Juan Guaidó como presidente. Sí, me interesa saber la opinión de Marcelo respecto a cuál puede llegar a ser la salida a este conflicto. Desde el punto de vista del oficialismo, ¿no? De los chavistas, dicen ver que la oposición va a hacer una manifestación en los cuarteles y no suena muy bien porque va en consonancia con la acusación que hace Maduro respecto a que esto es un golpe de Estado. No sé cómo lo ven ustedes. Creo que lo primero es precisar la situación constitucional. Bien dijo Belén que él no se autoproclamó, pero ¿de dónde vino que él en ese acto del 23 de enero, que por cierto fue a 4 cuadras de donde yo vivía, me encanta ver las imágenes porque conozco el sitio donde él levantó la mano y juró frente a una nutrida representación del pueblo? Él lo hizo porque la Constitución, en su artículo 233, establece que en caso de acefalía total, el presidente de la Asamblea Nacional está obligado a asumir la presidencia interina con la función de convocar nuevas elecciones. Él no es y no va a ser el presidente. Ajá. Su misión es convocar nuevas elecciones. Por supuesto, esto va a ser mucho más complejo porque originalmente fue pensado para el caso que el presidente vencedor de las elecciones falleciese antes de tomar el cargo. Entonces el presidente interino simplemente llamaba a nuevas elecciones para que surgiese uno nuevo. Ahorita hay que llegar a unas elecciones que de momento son imposibles. Pero está establecido obligatoriamente así. Él no se autoproclamó, él aceptó la responsabilidad que la Constitución le... Por default, o sea, fuera Guaidó, fuera Crobato, fuera Morán, fuera Goano, esa persona que ocupara el lugar de presidente de la Asamblea tiene que agarrar y decir, asumo o me proclamo, no autoproclamo, el tecnicismo, no me quiero quedar en la palabra, sino decir, te entiendo, me proclamo presidente porque voy a llamar a elecciones porque esto es lo que hay que hacer según la Constitución. Claro. Es correcto. Ahora, ¿por qué había una cefalía total? Que es lo que muchos no entienden. Claro, es porque el concepto de acefalía cuando hay un presidente. Correcto, y es lo que he explicado en muchos sitios y me he encontrado con muchos peronistas y kirchneristas que insisten en el golpe de Estado, hasta que les digo, voy a explicarles, y en ese caso dejan de decirlo y me miran con mala cara. Me encanta la mala cara de ellos. Siempre les digo, vamos a aclarar, yo soy abogado, por más que soy argentino, soy abogado graduado en Venezuela, en el año 91, en la Universidad Central de Venezuela, que es la principal universidad del país. Es como decir aquí, me gradué en la UBA. Lo digo para que se entienda, cuando hablo como abogado, realmente soy abogado y con experiencia, aunque no soy constitucionalista, yo soy penalista y criminalista. Pasa igual, pero yendo a lo concreto, ya sé cuál va la explicación que usted va a dar, es que el oficialismo en Venezuela, o gran parte del kirchnerismo en Argentina, si lo quiere decir de esta manera, considera que no hay un vacío de poder. Es decir, esto de que el presidente de la Asamblea toma el poder, bueno, pasó acá en el 2001 después de que renunció de la Rúa. Entonces, renuncia el presidente, no había vice, bueno, en Venezuela tampoco, asume el presidente del Parlamento. El problema acá es otro, es que muchos en Venezuela dicen, acá no hay vacío de poder, el presidente es Nicolás Maduro. Bueno, entonces, ¿cómo se sale de esto? Perfecto, es lo que podemos explicar. Nicolás Maduro tenía un periodo presidencial que cumplir hasta el día 10 de enero. ¿Por qué no podía juramentarse después? Porque no era presidente electo. Porque el órgano que convocó las elecciones no tenía facultad para hacerlo. La Asamblea Nacional Constituyente no está en ninguna parte de la Constitución especificado que puede convocar elecciones. Solamente puede hacerlo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si yo hubiese convocado las elecciones, tendría la misma validez. ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente no tiene insistentemente ningún tipo de legitimidad? Porque la Constitución establece obligatoriamente, no es que si quiero, si no quiero, puedo hacerlo, es porque es
antes de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, debe hacerse un referéndum para preguntar si el pueblo está de acuerdo con convocar a constituyente. No se hizo, por lo tanto, al no hacerlo, el procedimiento es ilegítimo. Sí. Lo que salga de ese procedimiento, que es la elección de la constituyente, es ilegítimo. Sus actos son ilegítimos. Entonces, si nosotros tres decimos, vamos a hacer el Congreso argentino nuevo porque nosotros creemos que no está bien, y convoquemos unas elecciones, lo hacemos nosotros tres, ¿qué validez tiene? Ninguna. Perfecto, es exactamente lo mismo que pasó. Lo que pasa es que un ente de nivel importante dentro del gobierno, como el Consejo Nacional Electoral, realizó la elección. El problema es que se saltaron un paso previo obligatorio, que es el referéndum. Por lo tanto, al no haber habido una elección válida, porque sería lo mismo que si nosotros tres decimos hay que hacer una elección en Argentina, entonces el resultado no es válido. Pero ¿y en la Por eso hay práctica cómo cefalía. hacemos? Porque una vez más, la usted práctica es con toda real. lógica Maduro está ejerce la explicando por presidencia. qué la oposición considera que este segundo mandato de Maduro no es válido. Pues no solamente usted, lo dice también la Argentina, Brasil, el Grupo Lima, Estados Unidos, Unión Europea. Queda clarísimo que gran parte del pueblo venezolano no está de acuerdo en este segundo mandato, porque como dice usted, las elecciones de mayo no eran legales. Pero en la práctica Maduro hoy es el que entra al Palacio Miraflores, el que tiene las Fuerzas Armadas, que tiene un presupuesto. Entonces, viéndolo de acá en adelante, ¿qué solución le encuentra usted desde el punto de vista de la oposición que considera que Maduro no tiene que estar ahí? Pero está. Entonces, ya quedó claro que para ustedes no es este segundo mandato legítimo. ¿Cómo hacen? ¿Es las Fuerzas Armadas la vía? Ok, es muy real. Él ejerce la presidencia. Sería estúpido negarlo. Hay una fractura importante en las Fuerzas Armadas porque tanto Maduro como Guaidó dicen yo soy el presidente. Un militar está entrenado para obedecer órdenes. Entonces, cuando dos personas dicen yo soy el presidente, muchos se están preguntando a quién obedezco. Y eso tengo información precisa y exacta que está sucediendo. Igual en la policía. Ellos dicen, ¿a quién le hago caso? ¿A Maduro o a Guaidó? ¿Quién es realmente el presidente? Ellos no están en el momento, en la condición de decir qué es lo correcto, qué es lo que no, que sí, pero internamente su formación dice, uno solo sí es el presidente y si me equivoco, se acaba mi carrera y se acaba todo y además seré un traidor. Esa fractura es la que se está generando. El presidente Guaidó se ha dirigido a ellos, les ha ofrecido una amnistía que hay que tomarla con pinzas porque es delicado desde el punto de vista legal, pero dice, todo lo que hagan para recuperar la democracia no será punible. De hecho, la Constitución dice que no, porque establece en su artículo 350 que todos los ciudadanos investigados por una autoridad están obligados a hacer que se vuelva a tomar la Constitución en cuenta. Así que eso es lo que se les dice. Ustedes están obligados a cumplir la Constitución y cumplirla es hacer que tenga vigencia. Algunos acatarán, otros no. El problema es que el alto mando, sobre todo, está incurso en múltiples crímenes, no solo la represión, también los asesinatos, la corrupción, contrabando de alimentos, contrabando de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, lavado de activos. Entonces, son como el alto mando de Hitler. Ellos se casaron con Maduro y ahora, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Vladimir Padrino? No, es que he decidido que me equivoqué y quiero irme a la oposición. Y digo, si tú has asesinado a un montón de gente, no directamente, él no sacó la pistola, pero él estaba al mando de todas esas tropas. O sea que los generales, usted está diciendo que va a ser difícil, el alto mando por lo menos, ¿no? Que va a ser difícil que se den vuelta, por así decirlo. El alto mando no puede darse vuelta porque, se les perdona todo lo que hagan para recuperar la democracia. Pero los crímenes cometidos son crímenes de lesa humanidad y no pueden ser amnistiados según la Constitución venezolana, según todos los tratados internacionales al respecto. Y además de eso, hay crímenes que en Venezuela son imprescriptibles, como la corrupción, el tráfico de drogas, y que en otros países los van a juzgar. Los Estados Unidos están esperando a muchos de ellos por tráfico de drogas y por lavado de activos. Quizá en Venezuela los perdonen, pero cuando pongan un pie afuera, Estados Unidos los va a requerir para llevarlos a la justicia. Ellos no tienen futuro. Marcelo, en tu historia personal, ¿cómo fue que te han detenido? ¿Por qué te han detenido? ¿Por qué estuviste preso? ¿Cómo fue tu huida hacia Colombia? Tu huida no lo quiero decir como me escapo de mis obligaciones, porque estimo que Fue la una tuya es fuga. una lucha personal. Sí, pero fue una fuga, realmente. Pero fuga queda como más heroico que huida. Sí, bueno, Huida sí. es como, uy, esto se viene todo abajo, me voy. Sí. Y la fuga es como... Sí. Bueno, lo que pasa es que la fuga no fue de película, no hubo ametralladoras para escaparme, pero técnicamente lo fue. Yo trabajaba con la organización Foro Penal Venezolana, como dijo Vallenilla, mi colega, defendiendo a los estudiantes que eran torturados y detenidos irregularmente. Hacía el trabajo meramente en tribunales. En el primer trabajo de calle que hice, que a un vecino del barrio lo allanaron irregularmente con órdenes de allanamiento vencidas, fui a asesorarlo.
La policía me dice, vamos al comando para revisar las actas, terminar de llenar toda la información y ver qué hacemos con sus clientes. Es un procedimiento normal de abogado. Decir, bueno, vamos a la comisaría y revisemos a ver qué podemos hacer con nuestros defendidos. Un par de horas después me informan que yo también voy a ser detenido. Pregunto la razón, me dice, son órdenes superiores. Poco después supimos que las órdenes superiores que las dio la actual fiscal general Luisa Ortega Díaz y el ministro Miguel Rodríguez Torres, el general, actualmente supuestamente oposición a Maduro, ellos decidieron que había que detener a un defensor de derechos humanos porque nosotros no escarmentábamos. Hicieron muchas actividades de amedrentamiento, mensajes por Twitter. Bueno, era un asterisco. seguimientos. La fiscal Luisa Ortega era en ese momento chavista. Sí. Y ordenó, ustedes que tienen su detención. La paradoja es que hoy la fiscal, no sé si vive fuera de Venezuela, Sí, y sí. se declaró opositora Sí. y confesó que muchas de las órdenes que ella dio fueron ilegales. Por eso que primero se fugó de Venezuela y desde el exilio dijo, admitió Sí. estos errores. Pero bueno, fue la mujer que en su momento ordenó que usted sea Sí, detenido. mi detención, las de muchos, y ordenó que se ocultaran las torturas. Cuando yo en tribunales exigía que se dejara constancia de las torturas que habían sufrido mis defendidos, los fiscales se oponían y muy pocos jueces se atrevieron a hacer algo. Uno que dijo, yo no voy a decir cómo sucedieron esas lesiones, pero puedo decir que veo que tiene un golpe, que tiene un ojo morado, puedo decir que tiene un corte porque se le ve. Se limitó a eso muy objetivamente, pero los fiscales se oponían por órdenes de Luis Ortega. Ella encubría las torturas. El caso es que decidieron que había que detener a un defensor de derechos humanos para dar un escarmiento. La oportunidad la di yo. Pudo haber sido cualquiera, pero yo fui el que estuvo ese día y eso me costó 3 años y 11 meses preso. Hasta que, aprovechando un descuido de la custodia, en un plan muy bien organizado, pues mi familia salió hasta la frontera. Cuando me avisaron con un mensaje en clave que ya habían cruzado, pues en la madrugada siguiente salí yo, el día más largo de mi vida, pues todas las canas que tengo me salieron ese día. ¿Y cómo? O sea, ¿fue motorizado, a pie, No, bicicleta? en un auto. Fueron 13 o 14 horas en la carretera para llegar hasta la frontera desde Caracas. Pues eso fue terriblemente estresante, pero afortunadamente, pues un auto que no llamaba la atención ni por viejo, ni por nuevo, ni por grande, ni por pequeño, algo totalmente gris, con documentos truchos, pero muy buenos, por si acaso me detenían, cosa que no llegó a suceder. Y cuando crucé la frontera dije, bueno, ahora sí, ya soy libre, vuelvo a ser yo. Pero la Tuviste que parte de- pasar... perdón, No, digo, de salir de la cárcel no entendí esa parte. Cuando usted salió de la cárcel es porque ya había cumplido esta condena entre muchas comillas o se fugó. No, me fugué. Ah. Y yo estuve en una cárcel común de alta peligrosidad, pero por razones de salud me dieron detención domiciliaria. Mi salud se deterioró terriblemente, requerí 2 intervenciones de columna vertebral porque estaba a punto de quedar inválido y como a mí me habían presentado en televisión 1 o 2 horas después de la detención, mostrándome en un estado de salud perfecto, el que tenía, Claro. dijeron que yo no podía verme en tan mal estado y tenía que recuperarme y prefirieron remitirme a mi O casa. sea, se fugó desde el hospital. No, de la no, clínica. después de la operación, estaba en recuperación en mi casa, hubo Ah, una en su cantidad de casa. sucesos que hicieron que me fueran olvidando, Ah, ok. porque hubo casos nuevos, sobre todo casos militares que llamaban más la atención. La policía que tenía la custodia de mi casa no era la policía política, sino la policía municipal, donde el 99% son opositores, todos me decían que estaban de acuerdo conmigo, que me apoyaban. Bajó la plantilla policial de 1.200 a 100 hombres, entonces no tenían ni siquiera cómo montar la guardia. Y en una serie de cambios yo creo que llegado al punto que los que estaban nuevos en ese precinto ni siquiera sabían que tenían que montar el servicio. Dejaron de ir un tiempo y fue cuando dije, Ok. hay que aprovechar para evadirme. ¿manejaste solo? ¿Te llevaron? Me acompañaron. Te acompañaron. Sí, pues era peligroso que me vieran a mí solo. Necesitaba alguien que me apoyase, alguien que tenía unas credenciales truchas de militar también. Todo eso fue planificado. Entonces, si nos llegaban a detener, él simplemente se identificaba y decía, mi mayor, disculpa que lo haya molestado, pase adelante. No hizo ni siquiera falta eso. ¿Cómo pensás que va a terminar toda la situación con Venezuela? ¿O cómo va a seguir? No terminar. ¿Cómo va a seguir? Terminar supongo que en nuevas elecciones, con otro presidente que no sea Maduro. Sí, que no sea Maduro y que tampoco será Guaidó, porque eso él Claro. mismo lo ha dicho y constitucionalmente no le corresponde hacerlo. Creo que va a tender hacia la violencia, porque como dije, los que están no tienen posibilidad, no tienen nada que perder, entonces se van a aferrar al poder y van a obligar a la violencia. Ya ha habido respuestas violentas, atacaron algunos edificios en zonas muy populares y en las villas, la policía,
pero ahí se encontraron con mucha gente que estaba armada. Inclusive algunos delincuentes de la zona que decían, yo puedo ser delincuente, pero la policía no va a entrar acá, y respondieron tanto a la policía como a los grupos paramilitares, que son los que hacen la mayor parte de la represión, porque la represión la hacen cuerpos paramilitares. Entonces, ya la sangre está corriendo del otro bando, es lo que no debería suceder, pero es difícil que no termine por suceder, porque si van a dispararle a la gente va a terminar por responder. Es cuestión de autoprotección. Si tú tratas de pegarme, el primer día me quito, algún día me das, me sigo quitando, pero algún día voy a decir, no, mira, ya, y te voy a pegar porque se deja de pegarme. Eso lamentablemente va a suceder. Y con la fractura que se está dando en las Fuerzas Armadas, además, ya el presidente Guaidó está tomando control de los recursos en el exterior. El Banco de Inglaterra reconoció que el oro que tenía depositado solamente podía entregarse al poder legítimo, y ya la Asamblea Nacional emitió una ley pidiendo a todos los países que protegieran los activos. Los nuevos empréstitos no van a llegar porque requieren aprobación de la Asamblea Nacional. Estados Unidos dice que reconoce al presidente Guaidó y por lo tanto puede tomar control de todos los activos en los Estados Unidos. Eso incluye la refinería Citgo, que es la joya de la corona de PDVSA, y todo el dinero depositado, además los pagos de la factura petrolera. Nicolás Maduro va a dejar de enviar petróleo a los Estados Unidos, o sea que Guaidó no va a recibir nuevos recursos, pero Maduro tampoco, porque el único que paga el petróleo de Venezuela es Estados Unidos, porque a China y a Rusia se le envía para pagar préstamos ya recibidos. Claro, o sea, dinero en efectivo entra, paradójicamente, lo contábamos ya en este programa, de Estados Unidos, imperio. ¿no? Que Sí. eso habla mal de las dos partes, ¿no? Porque Maduro le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos le sigue comprando al dictador Maduro. Pero bueno, si eso deja de ocurrir, ahí Maduro se va quedando sin dinero. Ahí sí tenés una manera de presión directa. Decís, bueno, ¿para qué sirve el reconocimiento del exterior? Bueno, ahí tenés una manera. El Banco de Inglaterra, tengo entendido, el fin de semana Nicolás Maduro intentó retirar mucho dinero de reservas venezolanas y el Banco de Inglaterra dijo, no, usted no se las voy a dar porque usted no es el presidente. Pero parecería ser, y esto me interesa su opinión, que la llave la tienen las Fuerzas Armadas. Suena durísimo decirlo, ¿no? Pero Es cierto. no sé si por una guerra civil, porque Venezuela no tiene ese historial. Esto no es la primavera árabe, en donde quizás había otra tendencia de pido cambio de gobierno, me quiero sacar un dictador de encima, Gaddafi. No, no quiero, bueno, entonces me armo. No es el espíritu de Venezuela. Pero sí, suena duro, ¿no? Pensar en las Fuerzas Armadas como quien va a inclinar la balanza. Un desconocimiento masivo de parte de la oficialidad media, comandantes mayores, capitanes y tenientes, y de los sargentos, va realmente a inclinar la balanza. Los generales no mandan tropas. Entonces, si los batallones se atrincheran en sus unidades, dicen, el presidente Juan Guaidó, Maduro puede decir lo que quiera, pero no van a poder imponer las normas. Por ejemplo, hay una fiscal, no puedo recordar el número, que Karim es el nombre, pidió la detención de Guaidó. La juez 52 de control lo acordó. Enviaron esta orden al SEBIN, que es la policía política, y los funcionarios rechazaron la orden. ¿Por qué? Porque ya les ordenaron una vez detener al presidente Guaidó, que se vio hace una semana y algo, lo liberaron por órdenes superiores y detuvieron a todos los funcionarios. Ahora los policías dijeron, no, o sea, ya yo no lo vuelvo a hacer porque yo te hice caso y me metiste preso por hacerte caso. Lo llevaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y todavía no se ha ejecutado porque no están decididos. Los funcionarios no quieren hacer algo que saben que les puede costar, porque si el gobierno fuese muy leal con ellos, dirían, bueno, no importa, yo hago cualquier barrabasada que el gobierno me apoya. Pero ni siquiera los apoya. Claro. Entonces, no han podido. El hecho que Guaidó ha dicho, soy el presidente, llamó a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra Maduro, lo reconocieron en el exterior, perdón, dijo que va a tomar el control de las finanzas internacionales, nombró embajador en Washington, nombró embajador en la OEA, pronto va a nombrar otros embajadores, va a seguir designando el resto del gabinete y no lo han detenido. ¿Qué implica eso? Que Maduro tiene mucha menos fuerza de lo que parece. Una cosa es lo que digan los generales reunidos. Vimos la imagen del general Padrino y otros 10, 15 generales. Ellos no representan lo suficiente porque no han podido ir a detenerlo. Esa es una realidad. Marcelo, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. También gracias por quedarte.